Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué opinan de esto? Un hombre que tenía 2 hijos fue a ver al primero y le ordenó: Hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó: Ya voy, Señor, pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: No quiero ir, pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del padre? Ellos le respondieron: El segundo. Entonces Jesús les dijo: Yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios. Porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes, ni siquiera después de haber visto, se han arrepentido, ni han creído en él. Palabra del Señor. Veneramos en este día a Santa Lucía, virgen y mártir. Santa Lucía nació y murió en Siracusa, ciudad de Italia, y gracias a sus múltiples virtudes, entre las que se destaca la sencillez, la humildad y la honradez, el Papa San Gregorio en el siglo VI puso su nombre a 2 conventos femeninos que él fundó. Según la tradición, cuando la santa era muy niña, hizo a Dios el voto de permanecer siempre pura y virgen. Pero cuando llegó a la juventud, su madre, que era viuda, quiso casarla con un joven pagano. Lucía finalmente obtuvo el permiso de no casarse, pero el joven pretendiente rechazado dispuso como venganza acusarla ante el gobernador de que la joven era cristiana, religión que estaba totalmente prohibida en esos tiempos de persecución. Santa Lucía fue llevada a juicio, fue atormentada de varias maneras para obligarla a adorar a los dioses paganos, pero ella se mantuvo firme en su fe y finalmente fue decapitada. Pidamos hoy a Santa Lucía que interceda por todos nosotros para que seamos siervos fieles y diligentes del Señor, no solo en los buenos momentos, sino en todo momento y ocasión. Hoy escuchamos la parábola de un padre que tiene 2 hijos. Esta parábola Jesús la dirige como una flecha encendida al corazón de los que están presentes, los principales, los más importantes, los sacerdotes y los ancianos del pueblo, aparte de sus discípulos. Recordemos que aquellas altas jerarquías y autoridades religiosas estaban muy sorprendidas e incómodas a la vez por el poder y la autoridad con que Jesús actuaba y predicaba. Sus corazones tristemente ya habían sido carcomidos por la soberbia y la envidia y seguían muy de cerca a Jesús, pero no porque les interesara escucharle, sino porque andaban buscando el modo de tenderle una trampa para hacerle caer y matarle de una buena vez. Ellos estaban tan ciegos por su ego y su prepotencia que eran incapaces de reconocer en Jesús el poder y la autoridad del Dios vivo, a quien ellos, paradójicamente, decían que amaban y servían en el templo. ¡Qué tremenda contradicción! Pero Jesús no se da por vencido.
Él no da a nadie por perdido y les lanza esta parábola como una flecha de fuego divino, a ver si acaso se encienden esos corazones entumecidos. Lo importante, les dice Jesús, y nos dice hoy a nosotros, no es lo que digamos, sino lo que hagamos. Eso es lo importante. Los fariseos, ya lo hemos visto, eran como las ardillas, mucho ruido y pocas nueces, mucho bla 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 y poca acción. Hablaban mucho de Dios, eran expertos en hablar, pero no ponían en práctica lo que predicaban, mucho menos cumplían ellos mismos con las normas que les imponían y exigían a los pobres, a los débiles y marginados. Hoy, a la luz de este pasaje, vamos a encontrarnos con nosotros mismos. Veamos la actitud de cada hijo. El segundo hijo, que fue requerido para trabajar en la viña, manifestó con sinceridad lo que pensaba: no quiero ir, y se negó a obedecer. Sin embargo, aquel hijo, seguramente estando a solas, razonó y puso por encima de su gusto, su compromiso, su estado de ánimo, la responsabilidad, la obediencia y el compromiso que tenía para con su padre, y se fue a la viña a trabajar. En la vida cristiana es buena la sinceridad, pero es mucho mejor la obediencia. Tengamos o no deseos de hacer lo que se nos pide, siempre es mejor obedecer a Dios. Es muy grata a los ojos de Dios la persona que se niega a sí misma para ir a cumplir su voluntad. Y si obedece con alegría, más grato es el esfuerzo que se haga a los ojos de Dios. El primer hijo, por su parte, respondió afirmativamente: ya voy, Señor. Con respeto le responde. No sabemos si fue sincero en su respuesta, pero lo que sí sabemos es que no fue. Puede ser que al principio creyó en la necesidad y la importancia de respetar las órdenes de su padre, pero quizás luego vino la pereza, surgió otro compromiso, una invitación más llamativa u otros planes, y eso tuvo más peso que su buena intención. Recordemos que Jesús nos ha dicho varias veces que de nada nos vale tener muy buenas intenciones si no vamos a hacer nada. Recordemos aquel pasaje que dice: apártense de mí, no los conozco. Tuve hambre y no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Estuve en la cárcel y no me visitaron. Obras son amores y no buenas razones, dice el refrán popular. ¿Con cuál hijo te identificas hoy? ¿Con el que vive un constante negarse a sí mismo? ¿Eres capaz de dejar a un lado tus diversiones, tus pasatiempos, tu propia familia, incluso por obedecer a tu Padre Celestial? ¿O te identificas con el que a todo dice que sí, pero que nunca cumple sus promesas porque siempre le surgen otros compromisos? Tal vez nos sintamos íntimamente orgullosos de que somos de los que a todo decimos que sí, porque somos los buenos cristianos de siempre, los que no faltamos nunca a nada y siempre rezamos. Pero debemos preguntarnos si estamos llevando a la práctica
lo que rezamos y creemos. No se trata solo de prometer, sino de cumplir. No se trata solo de cuidar la fachada, sino también la realidad interior. Nuestras obras deben de corresponder a nuestras palabras. También entre nosotros puede pasar lo del primer hijo. Somos los que nos creemos muy buenos, pero muy poco comprometidos a la hora de la verdad. Y puede pasar que otros a los que juzgamos no tan buenos ni tan religiosos, tengan mejor corazón y mayor disposición para ayudar a los demás y estén más disponibles a la hora de ir a trabajar en la viña del Señor. ¿Esto es incómodo de oír? Claro que sí. Para mí mismo es incómodo el reproche de Jesús, pero es la verdad. Yo puedo imaginar el escándalo y el revuelo que causó Jesús cuando les dijo a aquellas autoridades religiosas: yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de los cielos. Seguramente desgarraron ahí mismo sus vestiduras en señal de protesta. Jesús se refiere a la condición de estas personas que, en medio de sus inmensas limitaciones, son capaces de vivir valores del reino que la sociedad y la religión, tan rígidamente organizadas, no están en condiciones de asumir. Los fariseos, sumos sacerdotes y demás autoridades se imaginaban que su fidelidad a la ley merecía la aprobación de Dios, pero en realidad ellos, como el primer hijo de la parábola, a todo decían que sí, pero no habían cumplido con la voluntad del Padre. Su piedad era vacía, su cumplimiento vano. No practicaban la justicia y despreciaban a los demás pensando ser los únicos justos. Pero Jesús les muestra contundente y fuertemente que no es así. Son los pecadores, los que rechazaron la voluntad de Dios, los que dijeron en un principio que no, los que ahora obedecen al aceptar primero la predicación de Juan el Bautista y luego aceptar a Jesús. Son los publicanos y las prostitutas quienes humildemente se abren al mensaje de Jesús. Al Bautista y a Jesús les escucharon e hicieron caso los pobres y humildes, la gente sencilla, los pecadores, los que parecían que decían que no. Los otros, los doctos y los poderosos, los piadosos, parecían que decían que sí, pero no se convirtieron y terminaron matando tanto a Juan como a Jesús. Varias veces en el Evangelio, Jesús sentencia a los que son oficialmente buenos y alaba a los que tienen peor fama, porque en el fondo son buenas personas y cumplen la voluntad de Dios. La obediencia, entonces, se manifiesta en el no hacernos sordos a la voz de Dios, en el escuchar con atención y en el actuar en consecuencia de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios es experto en pedirnos que hagamos algo por Él o para Él, justo el día que tenemos una fiesta, justo el día que nos invitaron a salir los amigos, justo el día que hay una celebración familiar, justo el día en que juega tu equipo favorito, o ibas para un concierto, y entonces uno tiene que tomar una decisión. O me niego a mí mismo
y cumplo con la voluntad de Dios, o hago lo que me place y soy desobediente. Muchas veces somos como el primer hijo. A todo decimos que sí, para luego evadirnos, poniendo trabas. Tendemos a defendernos, a disculparnos, para apegarnos a nuestra voluntad egoísta. Por eso nuestra iglesia está como está. Por eso es que el Evangelio no ha llegado a todos los confines del mundo, porque damos y damos vueltas, hablamos y hablamos, y nada que actuamos. Nos cerramos a la voz de Jesús. A todo decimos que sí, pero no obedecemos, no hacemos caso. Para todo lo demás hay tiempo. Para todo lo demás hay fondos, hay entusiasmo, hay alegría, hay determinación, pero para Dios nunca nos alcanza. Hoy es día de convertirnos de corazón, y más nos vale que nos levantemos y hagamos un giro en nuestras vidas y atendamos el llamado de Dios, porque a muchos de nosotros, los publicanos y las prostitutas, nos llevan la delantera en el camino del reino de Dios en materia de humildad y obediencia. Y no lo digo yo, ya lo dijo Jesús. Santa Lucía, Virgen y Mártir, ruega por nosotros. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.